Hello guys, good morning. Welcome to second video of technology for Egg Green and Egg Blue. Bueno chicos, en esta parte o en este segundo video vamos a hablar del vuelo. Si bien venían con temas separados, octavo blue y octavo green, esta vez vamos a hablarlo con una sola guía, un solo video. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del vuelo. Para antes de entrar en la parte de 1900, cuando se empezaron los primeros vuelos, vamos a hablar primero de la humanidad. Entonces resulta que a principios, cuando el ser humano empezó con las ganas de volar, que fue mucho tiempo atrás, antes de los hermanos Wright, antes de Sumont, ¿cierto? Y antes de Curtis, existían diversas historias de que el ser humano sí podía volar. Hay una historia, las primeras historias del ser humano, hay una muy curiosa donde habían dos hombres encerrados en una isla, ¿cierto? Se llamaban Ícaro y Décalo. Ícaro y Décalo eran dos personajes que estaban encerrados en una isla llamada Minos y resulta que querían escapar. Para poderse escapar, entonces ellos se construyeron unas alas. Ellos se construyeron unas alas para poder irse de donde estaban, de la isla, y comenzaron a volar. Los construyeron a punta de palos y de alas de paloma y se las colocaron y pudieron lograr escapar de la isla. Pero cuando se escaparon, entonces resulta que Ícaro y Décalo cogieron por rumbos diferentes. Uno de los dos se acercó tanto al sol que las alas se comenzaron a derretir, ya que estaban hechas de palos y empezaron a incendiar. Eh, Estaban hechas de barro también, entonces se comenzaron a derretir. Y resulta que se le cayeron las alas y pues este personaje murió. Es una de las historias por conocer lo que el ser humano no ha conocido y en este caso una de las primeras historias donde el ser humano voló. Parece que se convirtieran en ángeles, sin embargo, pues no se ha encontrado un texto que efectivamente demuestre que sucedió o que no sucedió. Sin embargo, es una de las historias que corría por los primeros habitantes de la Tierra, ¿cierto? En el siglo XVIII y en el siglo XIX se hablaba mucho de las aviaciones, sin embargo, el término aviación todavía no existía, ya que solamente se planeaba, ¿cierto? Existía lo que era la planeación, ese elemento que me permite controlar movimientos de aire, pero no me deja moverme a mi antojo con respecto al aire que viene en contravía. Por otra parte, ya existían los globos aerostáticos, que eran una forma de desplazarse en cierta época, sobre todo en el siglo XVIII y en el siglo, sí, más o menos terminando el siglo XVIII, empezando el siglo XIX, cuando empezamos ya a hablar de nuestros aviones. Alberto Santos Dumont fue uno de los primeros inventores de los aviones. En 1873 a 1932, pues él tuvo su vida. Y resulta que más o menos a los 20, 30 años de este personaje, se pone a construir lo que conocemos como el primer avión. Él ya había trabajado antes con lo que eran los globos aerostáticos, pero se le vino a la cabeza esa imagen de poder construir algo que pueda controlar el flujo de aire dentro de una máquina que me permita moverme a mi antojo. Entonces, él diseñó una máquina parecida a un planeador para poderse movilizar, pero donde él pudiera controlar esos flujos de aire por el elemento que estaba construyendo. Hay una controversia grandísima entre Alberto Santos Dumont, el brasilero, que es este Santos Dumont, y los hermanos Wright. Sencillamente porque en primera instancia el primer vuelo que ocurre de este hombre es en 1906. Ya había hecho experimentos antes, pero en 1906
él hace su primer vuelo certificado y con varios testigos. Y la controversia es porque él dura un poco de tiempo más largo que lo que duró en su momento los hermanos Wright, tiempo después. Sin embargo, lo que sucedía era que él alegaba que los hermanos Wright utilizaban trampas para poder despegar, como de pronto impulsadores, otras herramientas diferentes para poder despegar, diferentes a las que él estaba utilizando ya en 1906. Una revolución muy, muy compleja en ese pequeño lapso de la historia, porque acordémonos que en 1914 ya viene la Primera Guerra Mundial y se usan los aviones. Aparecen los hermanos Wright y pues la historia de ellos es un poco curiosa porque ellos vienen de trabajar en una empresa donde se hacen bicicletas. Ellos trabajan con bicicletas y se les llega la idea de utilizar ese concepto de la máquina de la bicicleta y la transforman en cómo hacerla un elemento para volar. Ellos ya habían hablado de los planeadores y este tipo de cosas y lograron estar en el aire en 1903. Por eso la controversia con Santos Dumont. Él estuvo en 1906 y ellos en 1903. Al parecer primero fueron los hermanos Wright, pero ¿fue con trampa o fue sin trampa? Bueno, en fin, eso está entre los documentos que se les enviaron en la guía número 2, en los enlaces. Hay que revisar los enlaces que uno les está enviando para que tengan de qué hablar. Si bien estoy haciendo un resumen, un pequeño resumen de lo que ustedes van a documentar, ¿cierto? Paralelamente, los hermanos Wright tuvieron una discusión un poco más grande con Glenn Curtis, un general de 1878 a 1930, fue su periodo de vida, y este personaje, desde el primer vuelo en 1903, cuando estaban compitiendo por quién era el mejor vuelo, hubo el primer accidente de la historia, inclusive en ese momento, y una batalla campal entre los hermanos Wright y Glenn Curtis. Claro, no era una batalla de balas ni nada de eso, sino una discusión ya teórica del primer avión y el primer elemento de la aviación. Resulta y pasa que tiempo después del primer accidente, los hermanos Wright se alejaron un poco para retocar y rediseñar los elementos que estaban haciendo. Tiempo después lograron hacer los primeros vuelos y llegó Glenn Curtis, que estaba haciendo experimentos similares, ya que había visto pues lo que es el periodo de un avión, lo que hace un avión, lo que puede revolucionar un avión. Se dedicaron a hacer actualizaciones, sin embargo, los hermanos Wright se dedicaron a pelear contra Glenn Curtis y no cambiaban el avión, no le hacían ninguna modificación. Se dedicaron a pelear por sus patentes y por pelear, yo hice el avión y no por, bueno, ya esa discusión queda atrás, revolucionemos otra vez lo que ya habíamos hecho. Entonces quedaron en ridículo cuando Glenn Curtis efectivamente año tras año iba sacándole modificaciones a los aviones y pues él era un militar, él era el general Glenn Curtis de Estados Unidos y comenzó a agregarle aparatos a los aviones que eran que eran peligrosas, le comenzó a agregar armas, le comenzó a agregar balas, ¿cierto? Ya le hacía otro tipo de proyecciones, se comenzaron a analizar diferentes situaciones y resulta que podía mover los alerones, podía, bueno, se inventaron un poco de situaciones anexas al primer avión donde podían manejar inclusive mejor el aire y podían dar giros con el avión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió? El general Curtis se abrió una empresa donde empezó a construir máquinas, muchos aviones, demasiados aviones en la industria, y aquí viene la parte de los procesos que ya se habían hablado antes,
la parte de los procesos, una parte de producción de procesos. Es decir, él sabía que algo se acercaba y en 1914 pues empezó la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial donde el efecto sorpresa para las dos partes de la batalla fueron pues los aviones. En un lado pues sí estaba el Imperio Alemán, el Imperio Otomano, y por el otro lado pues estaba lo que era Estados Unidos, estaba Francia, bueno, y toda la parte de los aliados. Sin embargo, la sorpresa, y fue la primera batalla donde se utilizaron los aviones para un desarrollo o un control masivo del planeta. Si bien estamos de acuerdo, son beneficiosos en algún momento, pero también son peligrosos en algún otro momento. Fíjese que muy bonita la historia de la aviación hasta que encuentran el primer vuelo, y chévere si nos vamos por la parte de los vuelos comerciales. Sin embargo, antes de los vuelos comerciales hubo una batalla grandísima donde se libraron millones de vidas, gracias a la creación de los aviones. Es decir, la gente iba con sus aviones armados, iba a bombardear ciudades, y hay cosas que suceden hoy todavía. Hoy en día suceden tipos de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan exactamente en la guía número 1? Si bien estoy dando como un pequeño resumen de lo que ustedes van a encontrar en su guía número 1, en los enlaces que les envié, es claro afirmar que lo que me gustaría que hicieran es relacionar todos los temas, ¿cierto? Todo lo que yo les estoy mostrando en este video y todo lo que se vio anteriormente en otros videos, ¿cierto? Y todo lo que les estoy colocando en los enlaces para que ustedes saquen conclusiones de qué tan importante pues ha sido la tecnología y los procesos dinámicos que se han convertido a través de la historia. Seguramente en algunos de los videos se les va a mostrar que el general Curtis fue ayudado en algún momento a producir en masa por Henry Ford, el dueño de la compañía Ford, donde le dice, bueno, hombre, yo veo que usted se está como quedando con las patentes, yo quiero construir aviones. ¿Qué tal si trabajamos juntos? Yo le ayudo a liberar la patente y me deja a mí construir aviones. Sin embargo, eso ya viene más adelante, ¿cierto? Bueno, y ustedes se harán la pregunta, ¿por qué Alemania terminó también con aviones? Pues la tecnología en 1906 revoloteaba por todo el mundo. Entonces, persona que veía quería hacerla parecerse, quería parecerse a ese tipo de tecnología, quería poseer esa tecnología, y existían unas guerras chiquitas, frías, donde se robaban documentos, donde se robaban copias, donde plagiaban elementos, y pues en la parte experimental también se vivía lo mismo. Lo mismo pasó para la Segunda Guerra Mundial con lo que era la bomba atómica. Sin embargo, pues no es tema de esta Primera Guerra Mundial. Nuestro énfasis es en la aviación y en los hermanos Wright. Entonces, por favor, leer muy bien los enlaces, leer los documentos, ver los videos que les estoy enviando. Esto es un pequeño resumen para ponerlo en contexto sobre qué pasó en el siglo XIX y XX, y pues para que lo tenga más o menos en referencia con respecto a lo que vivimos hoy en día. ¿Listo? Entonces, les hago unas pequeñas preguntas con respecto a lo que están evidenciando en los enlaces, de pronto de cuándo fue el primer accidente aéreo, quién fue la primera persona que falleció, pero entonces no quiero que me contesten las preguntas. El primer personaje que murió, Pepito Pérez, no es la idea. La idea es que me construyan un texto más o menos como resumiendo un poco la historia de los hermanos Wright, contestando pues a las preguntas que se les está haciendo ahí. Esto es más o menos como un pequeño resumen. La idea es que sea formato PDF, pero entonces pueden utilizar cualquier formato, pueden utilizar normas APA, pueden utilizar normas IEEE, pueden utilizar normas ICONTEC para realizar un resumen, un escrito como ustedes lo deseen. La idea es que no sea
plagio, no sea copia de internet, sino que ustedes saquen sus propias conclusiones y si ustedes pueden agregarle un par de preguntas más y contestármelas dentro del mismo texto, sería pues maravilloso porque veo que tienen intención de aprender un poco sobre lo que es la tecnología y los sistemas de producción. De cuenta, la tecnología nos lleva a eso, la materia de la tecnología nos lleva a cómo producimos y hacia dónde producimos. Listo, muchachos, entonces, no siendo más, me despido. Espero tengan un excelente día, o tengan una muy buena cuarentena. Aprovechen a sus familias al máximo. Por favor, lávense las manos, eviten salir a la calle por el momento y esperamos vernos pronto. Excelente día, muchachos.